madre mía, me ha soltado una así de broma que me ha dejado frío. A ver, usted. No, quería hacer una observación. Hay un libro excelente, lo único que no, es inconseguible hoy en día, literalmente inconseguible, pero es un libro fabuloso que se llama, no tiene nada que ver con música, se llama Sinfonía en Rojo Mayor de José Landowski y pinta exactamente con una descripción espantosa los métodos de Stalin, incluso las maquinaciones que se llevaron a cabo cuando los famosos juicios de los años 30 en que terminó fusilando a medio partido comunista que le había sido fiel hasta ese momento. Sinfonía en Rojo Mayor, José Landowski. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al panel? A ver, sí, de usted, a ver, vamos a empezar. Yo me parece que más alto quisiera haber oído mal, pero tengo la impresión de que usted está mezclando el movimiento aprista como si el movimiento aprista del Perú hubiera sido un movimiento comunista. No, escuchaste mal. Es que Rabin estuvo vinculado a la PRIMO antes de pasarse al comunismo. Sí, pero no, eran dos movimientos separados. Pero no era un movimiento comunista. No, es que en ningún momento se dijo que era un movimiento comunista. Correcto. Bueno, yo entendí igual. Confila, ¿usted quiere decir algo? No, que lo entendí igual que él. A ver, usted, señor. Para usted no, estuvo bastante bien, pero hay un problema muy serio. Yo creo que ellos han estado de manera eficiente agarrando el poder por diferentes métodos y han sido victoriosos. Pero el problema es salir de ellos. Porque, por ejemplo, en Nicaragua ellos controlan el ejército, controlan el sistema judicial, controlan el poder económico, controlan las finanzas. Y el problema de reestructurar el sistema después de que ellos hayan sido válidos por una elección popular o democrática, ellos siguen teniendo las armas porque actúan como mafia. Y ese es el problema, porque ellos van a tener esta estructura siempre intacta y va a ser difícil de contraatacarlo. O sea, ¿cómo salir de ello definitivamente? Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón, además de la que me quedé por responder. Eso es para que no se fueran y se quedaran hasta el final. Gracias, José, gracias. Porque igual le iba a contestar, me preguntaron, me iba a contestar. Pero llega un punto en que la situación de confrontación es arma contra arma. Exacto. ¿Cómo se liberaron otros países del despotismo de la corona española? Con las armas. Se habla mucho del mantenimiento de la paz, hasta Maduro utiliza la palabra paz. Bueno, esta gente está muy claro que hay una guerra conceptual que es mucho más importante, inclusive, que la guerra de las balas, que hace que se ahorran muchas balas difundiendo la idea del pacifismo. En Venezuela no hay paz. John Locke definía el estado de guerra como la situación que tengo con alguien que viola mis derechos individuales y que no está dispuesto a respetarlos. Con ese tengo una relación de guerra. Entonces, es indudable que se necesita el uso de la fuerza. Ya me parece que hemos pasado mucha historia. ¿Cómo se reúne la fuerza? Eso es todo el trabajo a hacer. Es lo más difícil de todo. Seguramente lo tiene que liderar Estados Unidos, seguramente tienen que acompañar a los países de Latinoamérica. Yo espero que Mike Pompeo, que va a hacer otra gira por Sudamérica esta vez, no sea para a ver qué les parece, sino para usar el poder de Estados Unidos, que para algo lo tiene. O sea, el orden del mundo libre, como lo conocemos, hoy está sostenido en la hegemonía norteamericana. Cuando esa hegemonía se lo permite, estamos todos en peligro. Porque la verdad es que sostiene la hegemonía norteamericana el orden de este mundo libre. Lo tiene que ejercer verdaderamente. Entonces, es muy peligroso, por ejemplo, desgastar esta frase de todas las opciones que están sobre la mesa. Porque en la medida que los otros no se convencen de que es así, va a ser más difícil hasta la negociación. Hay una sola negociación con el régimen que dio resultado, que es la libertad de Guaidó. Guaidó está libre en consecuencia de una negociación que no es que se hizo. La negociación no solamente es sentarse e intercambiar.
No, estoy hablando de Guaidó. Guaidó, como vieron Negociar no solamente te doy esto y te saco esto. Negociar también es plantarse, poner una posición de fuerza y obligar al otro a ceder. Guaidó está libre porque el gobierno venezolano cedió. Fue la única concesión que hizo en todos esos años. ¿Por qué? Porque creían que atrás estaban los bombarderos norteamericanos. O sea, aún los que creen que se puede negociar, no se negocia con un bandido si no es de una posición de fuerza. Yo me pregunto, ¿cuál puede ser la negociación? De un lado están los que quieren disparar y del otro lado están los que quieren protestar. Los que quieren protestar tienen que ceder. Esto es inadmisible. ¿Qué van a ceder los que quieren disparar? ¿Van a disparar menos? ¿Van a matar menos gente? O sea, esta es una situación de fuerza. Si llegamos a la conclusión de que la respuesta violenta al régimen, no que seamos ni siquiera invasión, hay muchas otras. Yo creo que pasa un portaaviones cerca de la, digamos, y esto se disuelve inmediatamente, ¿no? Pero si no existe, si llegamos a la conclusión de que es imposible, que nunca lo van a apoyar, que Estados Unidos no puede, que nadie puede morir, que no es un problema más que de los venezolanos, haríamos mejor en dedicarnos a otra cosa y no hacemos problemas, porque solución contra un bandido que no sea dispararle, no hay. Señor. Sí, en apoyo a lo que acaba de mencionar el doctor Venegas, y sin entrar mucho en el contexto histórico que nos trae a este momento, porque estamos viendo un resurgimiento del Foro de Sao Paulo, financiado desde las esferas de los negocios ilícitos, principalmente el narcotráfico. Existen elementos que yo creo que tenemos hasta cierto punto todos un deber de activar. Y uno de ellos, tengo yo aquí un breve escrito, es bien corto, y se trata de que urge activar la Convención de Palermo contra el Foro de Sao Paulo. El artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, mejor conocida como la Convención de Palermo, establece que ésta se aplicara a la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos que tengan carácter transnacional y entrañen participación de un grupo delictivo organizado. En efecto, dos individuos de las altas esferas del régimen venezolano, Diosdado Cabello y Tarek El Aizán, no son indultables, están acusados de delitos de lesa humanidad, están en las listas de la OPAC, están en todos estos sectores, y yo creo que el efecto conclusivo de un foro tan enriquecido como este, que nos trae no solo los factores históricos que nos traen al momento actual, nos invita a ser copartícipes de llevar esto a cabo, porque esas instituciones que están internacionalmente creadas, como la OEA, como las Naciones Unidas, como todas las instituciones, están allí por una conciencia electoral que las formó. Y esa conciencia electoral hoy en día se encuentra altamente atacada y afectada por diversos factores, entre tantos, bueno, todos los errores de las democracias anteriores que han venido permitiendo que este factor entre vamos a decir, a descontrolar, a destruir, a desarmar todo ese anhelo de cada ser humano de vivir en libertad, de vivir en progreso, en avance, en paz, en familia, etc. Yo creo que ahorita es importante tomar esto en cuenta, sobre todo por lo que usted acaba de mencionar. La fuerza es necesaria, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hace rato que por ahí anda uno que es un asesor político que dice que 3 o 4 drones resuelven este problema. Totalmente de acuerdo también con este tipo de situaciones, porque muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Ahora bien, hay otras cosas que tenemos que activar, por lo que dijo el doctor Shelley, que es que nosotros tenemos que no solo sacar al dictador, sino tenemos que trabajar en que una vez que crucemos el río y nos encontremos en un área totalmente devastada y destruida, el principal factor donde tenemos que trabajar para poder sacar ese dictador es en el corazón de los seres humanos que han sido vejados, maltratados, bueno, se les ha hecho cualquier cantidad de barbaridades en Cuba durante, ya vamos para 6 decenas de años, y en Venezuela ya estamos, y en Venezuela estamos ya tocando los 21, 22 años por ahí.
Así que eso es un breve aporte pues, a esto y que puede generar respuesta también de parte suya. Señor que está aclarando, sí, sí. ¿Qué es lo que usted quiere decir? El comunismo, por definición, es una dictadura. La dictadura del proletariado, y eso lo han ocultado. Una dictadura no sale con elecciones. Pero los comunistas hacen elecciones para simular no ser una dictadura. Algo que ellos dicen todos los días, que es la dictadura del proletariado. Y ahí están, sin duda, ante esto. Ellos dominan la fuerza, tienen la fuerza bajo control, pues no hay forma de sacarlo sino por la fuerza. Pero al mismo tiempo, la experiencia reciente indica que hay otras salidas, que no son con votos. Quizás la experiencia más evidente fue lo que ocurrió en la Unión Soviética, que fue el desplome del imperio soviético, fue lo que dio origen al foro de Sao Paulo, y por eso es que estamos aquí hoy nosotros, para oír, ilustrarlo y saber un poco más sobre el foro de Sao Paulo. Aprovecho, bueno, eso puede ocurrir en Venezuela. No es que nos vamos a echar a dormir y esperar, y en Cuba también. Pero Cuba se mantiene por Venezuela. Le dan los plásticos que le manda dólares y le manda petróleo. Pero si se cae Venezuela, se cae Cuba. Entonces, ese es un camino y se caerá económicamente si no hay un alzamiento previo. Déjenme decirles para terminar algo que fue por una experiencia propia. Yo fui en Venezuela, fui comandante del ejército de 1989 a 1991, antes del golpe de Chávez. En 1989 detectamos un golpe que iba a dar Chávez siendo mayor y fue detenido. Pero el presidente Pérez, que era bastante amigo de Fidel Castro, decidió soltarlo. Después lo soltó otra vez, pero ya no fue Pérez, fue el presidente Caldera. Pero sí hay formas, pero también tenemos que hacer algo para que esta forma funcione, y definitivamente lo más fácil es sacarlo, lo más difícil es cambiar el sistema. A ver, ¿quién es más? Usted atrás al final. Voy a saltar ahí para ver si llego al final porque voy muy lento por aquí. Hace falta que haya brevedad, que las preguntas sean concisas y rápido. Los aportes al final. Primero las preguntas. ¿Y usted? La razón es una. Se habla Yo quiero la mano cerrada. Yo lo sé, pero hay muchas personas. Yo lo pidió cerrar. Bueno, a ver usted, a ver. Sí, porque hay que haber libertad de expresión. Ese es el primer punto. Ideológicamente, totalmente de acuerdo con que la propiedad privada es lo que marca la diferencia entre un régimen socialista o comunista y el capitalismo o lo que sea. Pero sin embargo, si hay expropiación, y hubo expropiación en Venezuela, tal y cual como en Cuba, aunque no en la magnitud que lo hubo en Cuba. Y fíjate que cuál es el otro punto que viene el símil. Por ejemplo, en mercadeo, la gente dice que el target es más importante que la creación. Y sin embargo, los creativos decimos que si tú tienes el target correcto, pero no tienes el instrumento creativo, no te leen. Lo mismo pasa con la propiedad privada y la libertad de expresión. Comienza el deterioro y la muestra del socialismo, no con el ataque a la propiedad privada, sino con el ataque a la libertad de expresión. Fíjate que en Venezuela se cierra Radio Caracas Televisión, primero, en el 2007. Ellos se tapan a través de la concesión, diciendo que no es que lo están tomando, sino que es que terminó la concesión. Pero después, ¿qué pasa con la Francia? El edificio de los judíos de las joyas es expropiado descaradamente en pleno en el 2010. Pasan 2 años en lo que se presenta que el primer síntoma del socialismo es tapar la libertad de expresión, coordinar para que venga el ataque a la propiedad privada. O sea, eso lo veo quizás desde mi punto de vista. Ahora, segundo, evidentemente que no se puede negociar si uno de los negociadores no tiene más fuerza que el otro. Porque ¿cómo tú vas a negociar si un método, y es lo que está faltando, es lo que no hay en Venezuela?
Pero si la comunidad internacional no va a intervenir, si estamos en años de elecciones y a Trump no le conviene intervenir, sí podríamos reunir capital privado de millonarios venezolanos para contratar un ejército mercenario que sí podía tener un apoyo logístico y un apoyo intelectual de los países de la comunidad internacional y penetrar o por lo menos amenazar con la fuerza. Bien, correcto. Usted. ¿Puedo contestar esto? A ver, Espera, nos vamos a hacer una pregunta ¿Tiene ahí. que contestar? Un momentito. ¿yo? Sí, sí. No, un momentito. En el caso de Venezuela, yo no he oído hablar. Ahora es la primera vez que yo oigo algo que se acerca a lo que significa una insurrección armada. Una insurrección armada. Nosotros tenemos dos casos. El caso de Cuba. En Cuba hubo una insurrección armada y una guerra civil que duró hasta el año 1965. Hubo una insurrección armada completa. La logística de una insurrección armada dentro de una isla es muy compleja y realmente fracasó con miles de muertos y miles de prisioneros. Sin embargo, en Nicaragua tuvo éxito, con una frontera pequeñita con Honduras, y entraban y salían y pusieron de rodillas al gobierno sandinista, lo llevaron lo tuvieron que llevar tuvieron que ir a elecciones. En los dos casos fueron apoyados de mayor o menor forma por el gobierno norteamericano, fueron apoyados por la CIA. Venezuela tiene unas condiciones idóneas, en el sentido de fronteras enormes, en el sentido de que en estos momentos puede tener un apoyo por parte de los Estados Unidos y por parte de Brasil y por parte de Colombia. Hay millones de venezolanos fuera de Venezuela. Hay muchos venezolanos con entrenamiento militar, porque hay muchos militares fuera de Venezuela. Sin embargo, yo no oigo hablar, solamente oigo hablar de que las naciones, de que intervengan, de que las organizaciones, de que los americanos vengan y tienen bombas. Pero yo no oigo por ninguna parte, la idea de una insurrección armada real. Responde esa. El tema del derecho a propiedad es claro. Como yo dije antes, la propiedad no se confisca solamente con la expropiación, ocurre antes. En Venezuela sigue habiendo empresas privadas, eso es incompatible con el socialismo, con el marxismo, porque la empresa privada es explotadora, si hay empresas privadas hay explotación. Entonces no, eso es totalmente incompatible. Ahora, 2007 se expropia Radio Caracas Televisión. Este programa empezó en el año 98, no en el 2007. El 2007 ya era tarde. Ahora, el problema es que estas dictaduras, hay un gran filósofo que yo recomiendo que se llama Antonio Escotado, que dijo hace poco una cosa que es muy cierta. Toda dictadura empieza por el voluntarismo. El voluntarismo es eso que hace que haya que desinformar. Lo que vemos en la serie Chernobyl. Ellos tienen que mantener unas apariencias aunque explote el mundo, porque todo su sistema de poder se basa en creer que la realidad es de tal manera. ¿Y qué es lo que hacen cuando la realidad no se presenta como ellos piensan? Ejercen la violencia. Cuando el chavismo empezó a disparar, empezó a fracasar el socialismo del siglo XXI, no fue el principio de la dictadura, fue el principio del fin de la dictadura, porque antes estaban todos mudos y nadie decía nada. Hay una cantidad de gente en Venezuela que está muda, y no precisamente porque les llegan las balas, sino porque están atados a través de otros intereses y porque, de nuevo, hay un imperialismo económico interno que hace que haya que estar con el régimen. Y por eso no hay empresarios venezolanos que pongan dinero para financiar. Entonces, hay que tener muy clara la relación entre propiedad privada y libertad. Porque, repito, la diferencia entre un esclavo y una persona libre, cuando sale de la plantación adquiere derecho de propiedad. Ok. A ver, usted atrás. Aún seguimos siendo esclavos, dentro o fuera de la isla. Los regímenes invierten monetariamente dinero en desinformar, no solamente a la población interna como la externa. ¿Nosotros qué invertimos? Palabras, quedarnos sentados. La democracia, al final ¿a qué vamos a llegar? A lo mismo de Nicaragua, Cuba, Venezuela. La única solución que existe, y con toda la juventud que tengo delante de la gente aquí, es quitarle la constitución a los gobernantes, a los regímenes que se encuentran ahora en cada país.
Es la única solución. Y de una forma u otra hay que invertir en una lucha armada, porque hay muchos familiares que no pueden regresar. Hay muchas personas que vinieron y al año o a los 3 meses están nuevamente en su país especulando con $100, soy millonario. También hay que verlo desde ese punto de vista. O sea que la guerra económica se ha ido por encima de la ideología, del pacifismo y de las ideas que se quieran tomar. La única solución que hay es la lucha armada. No hay otra. Ok, un segundo, El mismo es especialista en manipular el lenguaje con fines políticos y utiliza palabras mordazas para personas y para instituciones para callar y que uno no pida sus derechos. Y nosotros aquí en Estados Unidos estamos bajo ataque, señores. El foro de Sao Paulo, yo no sé si está por aquí o no, pero los comunistas están tratando de coger a Estados Unidos, como decía el doctor. Si se cae Estados Unidos, el mundo se derrumba. No se va a caer. Bueno, pero tenemos que luchar, porque nos están planteando la situación. Ellos nos crean constantemente un desafío, está por aquí por el Congreso, ponen nombres muy redundantes que confunden. Por ejemplo, yo estaba confundido cuando yo vine aquí y decía el campo hispano del Congreso. Bueno, el campo hispano, yo estoy representado por el campo hispano del Congreso. Bueno, el campo hispano del Congreso, no, ningún republicano puede pertenecer a él. Está utilizando palabras que confunden. Debería llamarse el campo hispano demócrata, no el campo hispano que representa a gente que no piensa como él. Ahora, dentro de esa condición, yo quería hacer una pregunta. ¿Se sabe si algún miembro del Partido Demócrata pertenece o usted está observador en el Sao Paulo? ¿Conocemos algo de eso? Porque debe haber alguien ahí que está metido ahí. No sé, Di Blasio, por ejemplo, estaba en Nicaragua. Yo soy médico y pertenecía también a la Brigada Médica Cubana allá en Nicaragua. Y Di Blasio, cuando yo estaba allá, estaba en uno de los representantes extranjeros que apoyaba el sandinismo. En todas esas cosas tenemos que prepararnos, porque si nosotros no somos lo suficientemente fuertes aquí, no podemos ayudar a nuestros hermanos a ser libres. ¿Alguien sabe eso? Yo quería hacer una pregunta. ¿Ustedes se creen que el comunismo se subió a Rusia porque era popular, porque el zar era horrible, o porque el ejército ruso mató 600.000 hombres rusos en los primeros 6 meses? Y fue el ejército ruso el que puso a Kerensky, que era íntimo de Lenin, y Kerensky puso el comunismo en Cuba. No fue porque el comunismo, porque Lenin era un maestro de la oratoria, fue el ejército ruso. Ahora, ¿ustedes se creen que el comunismo se subió a Cuba porque Fidel Castro derrotó a Batista? ¿Ustedes se creen eso? Bueno, miren, yo les voy a enseñar aquí el Lishnoe de Fulgencio Batista, de Ramón Grau y de Carlos Prigo. Batista era miembro del Partido Comunista desde 1919, cuando fue desde Bani a Camagüey a organizar los ferrocarriles del norte. Y tengo un email de una archivista que me dice que el 99% de los que tienen Lishnoe en el comité eran comunistas. Lo que hicieron Batista y Fidel fue, Batista decía, oye, Fidel, te voy a poner 9 tipos en una montaña. Y Fidel iba ahí con 40 y los mataba. Fue una payasada. Pero el comunismo lo puso en Cuba. La flota de los Estados Unidos, el 14 de agosto de 1933, cuando puso la pentarquía, que tenía una mayoría comunista, y pusieron a Batista de jefe del ejército. ¿Alguien tiene una copia del Necesito otra pregunta. Ok, yo creo que aquí estamos enfocando esto de una manera.
Yo creo que aquí estamos enfocando esto mal. En Venezuela no hay ni comunismo, ni socialismo, ni nada. Lo que hay es una narcodictadura exportando droga y terrorismo al resto del mundo. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay allá en Venezuela? ¿Hay comunismo o hay un narcoestado exportando drogas y terrorismo al resto del mundo? A ver, por favor. Yo voy a decir el Foro de San Pablo aparece por el fracaso del comunismo. Estaban totalmente perplejos. Ya se sabía que el socialismo no funciona, no da de comer a nadie, sino que lleva la pobreza. El Foro de San Pablo fue la invocación del socialismo como sistema político, como sistema dictatorial. O sea, no para el bienestar de las masas ni el proletariado, sino simplemente porque es la mejor excusa es la mejor excusa en este momento para la concentración absoluta del poder. Ah, pero fracasa económicamente, ya lo sabían. En el año 17 no lo sabían. Cuando apareció el Foro de San Pablo era evidente porque había colapsado. Por eso que es muy importante lo que decís, porque hay que sacar afuera la excusa para ver en qué consiste. Pero seguro que para llevar adelante el plan del narcoestado necesitan apropiarse de la libertad de la gente y para eso el socialismo pasa a ser un método. No importa si es el socialismo marxista o el socialismo nacionalsocialista. Por eso es lo central de lo que yo creo. El socialismo del siglo XXI recurre a la arbitrariedad económica como un fin político. Ya no creen en el fin económico. No hay nadie que crea que el socialismo llega al bienestar económico. Lo hacen simplemente para que la gente sea oveja y simplemente puedan llevar adelante su plan, sea el narcoestado o lo que fuera. El narcoestado es como paralelo a eso, ¿no? Pero la concentración del poder, el poder es una ambición por sí misma, más allá del dinero. Entonces, es la concentración del poder más todos los negocios que tienen la marginalidad. Sí, pero el narcoestado y la exportación del terrorismo es lo que le está haciendo media a Estados Unidos, porque le está metiendo todo eso. O sea, todos los países, esta otra es la excusa y todos los países alrededor. Y hay que enfocarse más en esa parte que en la otra. Lo que el socialismo fue como convicción al principio del siglo XX. En el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI es puro cinismo. Exacto, eso es una excusa. Eso está claro, pero el método sigue siendo expropiar la libertad. Ahora usted Mira, yo pienso que... Yo levanté la mano primero que la que yo sé. Yo pienso que específicamente en Venezuela, todas las universidades están muy plagadas de ideas socialistas, de siempre, y antiimperialistas, y socialistas, sí, en toda América Latina, pero bueno, yo viví en Venezuela un tiempo, soy cubana, viví en Venezuela, o sea, tengo los dos, desgraciadamente, los dos ejemplos. Y yo me acuerdo que yo llegué y todo el mundo tenía sus ideas socialistas y muy arraigado el antiimperialismo. Todavía uno ve a estas alturas como está la situación en Venezuela y uno oye a la gente de la oposición que todavía no te dice, o sea, eso me molesta que digan que sea un grupo, como dice la señora, que son terroristas y son narcotraficantes, pero socialistas y comunistas. Serán todo eso, pero bajo un sistema socialista y comunista. Porque entonces te dice, no, esto no es un problema ideológico. Sí es un problema ideológico. Sí es un problema ideológico. Y igual, Fidel Castro es terrorista, narcotraficante, todo, pero comunista. Claro. Exacto, y eso es importante que se tenga. Porque yo veo que la misma oposición, la misma oposición, usted lo ve hablando, usted lo oye hablando la oposición, y es muy, que hablen en contra del socialismo les cuesta, es algo que no lo quiere nadie de la oposición, de los dirigentes. Cuando tienen que dar las gracias, hablan le agradecemos al grupo de Lima, pero nunca dicen a Donald Trump y nunca dicen a Estados Unidos porque les cuesta, porque es un antiimperialismo que lo tienen súper arraigado. Y si no se quitan eso de la mente, aunque quiten a Chávez, aunque quiten a lo que sea, ese lo va a tener arriba siempre. Y eso tiene que hacer un trabajo a nivel de base para que eso se extirpe de una vez por todas. Porque eso es un tabú. La única que yo oí
de todos los dirigentes, María Corina Machado, que siempre ha sido coherente, siempre ha dicho lo que tiene que decir, siempre ha dicho que la economía y todo está en las manos de cada venezolano, y no en dime qué es lo que hay, dime cuánto hay, y todas esas consignas y cosas que tienen en la mente desde muchos años. Y eso es lo que es cierto. Mi inquietud y mi pregunta va referente a todo esto, al conocimiento, a la instrucción. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque tenemos inquietudes. Pero mi gran inquietud es con referencia a América Latina en general. Nuestros pueblos son muy ignorantes, porque todos los políticos de todos los tiempos se han preocupado por no instruir, por no enseñar. Entonces tenemos una fuente maravillosa para el comunismo, para todas estas ideas izquierdistas, que es aprovecharse de esa ignorancia para implementar sus ideas y su manera de hacer las cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, que son una organización, ¿verdad? Ustedes pueden llegar a América Latina, pueden llegar a Colombia, pueden llegar a nuestros países para de alguna manera llegar a la mayoría, a las masas, al pueblo, a instruirse, a escuchar de estas cosas. Buena pregunta. La pregunta muy buena. Nos encantaría, nos encantaría. ¿Hablar algo? ¿Te quiere decir algo? La pregunta es la que tiene una. ¿Quieres responder a esa pregunta, Julio? Eso, la idea de esto, para nosotros, básicamente operamos con nuestros propios recursos, o sea, no vivimos de esto, no recibimos un centavo de dinero público ni privado de ningún tipo. Pero la idea es que se imite, que se vaya a estimular una solidaridad, porque realmente lo que usted dice, hay que educar la ciudadanía. La democracia no es posible que exista si no hay una ciudadanía dispuesta a defenderla y vacunada contra determinadas corrientes de la izquierda radical, que siempre viene con numerosos disfraces. Todos los vemos, abrazan determinadas causas, las desnaturalizan para llegar al poder. Una ciudadanía educada, política y éticamente, sí le puede hacer frente y es necesario. Y esa es la idea, y por eso estamos tan contentos, por ejemplo, que Infobae, que es un medio tan importante a favor de determinados valores y la ética democrática, pues nos acompaña en esta noche, y esa es la idea, y por eso lo propagamos por Facebook, por eso después distribuimos estos videos y los mantenemos en circulación gratuitamente, porque creemos que la democracia requiere de una participación ciudadana para que la clase política entienda que una ciudadanía armada con determinados preceptos es mucho más probable que pueda permanecer libre. Una pregunta a José y otra a todos en el panel. A José, si puedes elaborar un poquito más este concepto del voluntarismo de este autor que leíste. Y la pregunta para el panel es si existe algún socialismo que sea verdaderamente democrático. Por ejemplo, hay un mito con el tema de Dinamarca, los países escandinavos, Suecia. Entonces te dicen, no, que hay una izquierda buena, que es la que hay en Dinamarca, la que hay en Suecia. Me decía Bailey el otro día, yo le dije a Bailey, es que Guaidó es un socialista, la oposición venezolana es toda socialista, y él me dijo, no, pero hay yo no tengo ningún problema con el socialismo, y me puso el ejemplo de Felipe González en España. La pregunta para ustedes es, ¿hay un socialismo que puede jugar bajo las reglas de la democracia, un socialismo bueno, entre comillas? Lo primero, lo del voluntarismo, ¿no? Me lo quedé por la mitad. El que ve desde el gobierno la sociedad con voluntarismo, imagina a un hombre nuevo y que todos van a ir cantando, ¿no? Con florcitas que vuelan, y va a ver la vida, va a salir a pescar, la gente se va a dedicar a pescar. Se ve muy contrariada cuando los resultados no se dan. El voluntarista se enoja con la realidad, y como se enoja con la realidad, empieza a ver conspiraciones. Por eso no es que está íncito, digamos, no es los comunistas son autoritarios y violentos. No, la convicción comunista lleva necesariamente a esa etapa de violencia cuando se encuentran con la contrariedad. ¿Por qué no hay más azúcar? Porque están atentando contra nosotros los contrarrevolucionarios. Ahí es donde se ve el voluntarismo.
no entender que la realidad es independiente de la voluntad del dictador. Y cuando la realidad lo desmiente, interpreta que hay una conspiración. Y ahí es cuando se ponen violentos. Y la segunda parte, se puede ver un socialismo democrático. El problema con la palabra socialista es cuando se la confunde como etiqueta. Porque es un señor, vamos, en términos del mundo en que vivimos hoy, un señor se puede llamar socialista y ser bastante respetuoso de cosas que el socialismo se supone que no respeta. O sea que es medio ambiguo si nos guiamos por etiquetas. Ahora, si vamos al concepto socialista, no hay posibilidad. No es que no se pueda ser socialista y bueno. Es que alguien que tiene el poder que da el socialismo es, por definición, malo y peligroso. El problema del uso ilimitado del poder que da el socialismo no es la buena o la mala intención. Porque no hay buena intención posible en querer manejar la vida de los demás. La mala intención está en la propia idea que se está sosteniendo. Entonces, no importa que como personas por ahí, pero la mala intención no consiste en perseguir, consiste en quitarle la libertad a los demás. Pero vivimos en sociedades donde todo esto está muy mezclado, las ideas no están tan claras, tenemos constituciones, pero no todo el mundo cree en las constituciones. Así que hay unos grises. Ahora, si vamos a la cuestión conceptual, no, se tiene que entender que hay libertad o socialismo. Son dos cosas diferentes. En el socialismo el gobierno maneja la vida de la gente. En la libertad, no. Y el gobierno está al servicio y es limitado. ¿Viste? Digamos, conceptualmente es muy clara. Cuando lo ponemos en cabeza de cada persona, qué sé yo. Hay uno que puede ser medio socialista, pero por ahí mañana le dispara a Maduro y yo le levanto nada. Yo quisiera saber, porque es un tema interesante. Conozco un poquitico de Venezuela porque estuve en Venezuela. Tengo 83 años. Estuve en el año 63 en Venezuela. Y estuve a nivel político en Venezuela. Yo quisiera saber si la idea después de hablar tanto aquí, hay muchos venezolanos, por lo que lo he escuchado algunos veces, aquí me luce que es venezolano. En la forma de hablar al mundo y todo. Estamos convencidos, está convencido de Venezuela que en la dirigencia de la oposición no existe el socialismo. Y me parece porque después esa pregunta tiene respuesta, no tiene respuesta. Bueno. La mayoría de los partidos en Venezuela pertenecen a lo internacional. En Cuba, soy uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano. Eso el Partido Demócrata Cristiano, su ideología es social cristiana. Y como social cristiana, la hemos tenido en Venezuela con Rafael Caldera, Herrera Campín, la tuvimos en Chile con Eduardo Frei Montalva, y también en Venezuela tenemos los famosos ADEC, que es otro partido socialista. Entonces, ¿qué partido hay en Venezuela de poder político o que esté dentro de este grupo de dirigencia oposicionista que no sea socialista? María Corina Machado. María Corina Machado es una persona, un gran líder. Es un gran líder. Pero tiene un Nos quedan 5 minutos. Vamos a tirar un baúl a ver qué pasa. No, estamos hablando de esto. Ahora mismo hay la malinformación o buena información. Me dijeron que si me tomo los 8 me sacan. Es socialista. Se habla mucho de eso, se dice, se comenta en la calle. Yo no lo creo, yo tampoco. Como el socialismo que creen ustedes o que se cree. Yo creo que es un gran líder. Bueno, lo que quiero decir es esto, estamos claros en lo que es la oposición. ¿Qué va a ir a Venezuela en caso de la caída del rey? María Corina, presidente. A ver, yo voy a priorizar a esta señora que no ha hablado todavía. Antes que sea. En toda Latinoamérica y Sudamérica, el antiamericanismo es ultra. Los venezolanos, digo los venezolanos, como puedo decir cualquier lugar de Nicaragua, que los americanos vayan y les resuelvan el problema. Y después que así no, eso no funciona, señor. ¿Quién más queda? Ya hemos hablado todavía. Como están diciendo que aquí hay muchos venezolanos, yo viví mucho tiempo en Venezuela, 20 años,
origen venezolana y amo Venezuela. Y amo el valor del bravo pueblo. Yo también. Entonces, lo que yo quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué se está haciendo en estos momentos, en la actualidad, para impedir que los fondos del pueblo de Venezuela estén en estos momentos invertidos en la banca internacional, en Chile y en otros países de Europa, con total impunidad, mientras el pueblo venezolano está hambriento, humillado, pateado por donde quiera que llegue? ¿Ustedes tienen en estos momentos alguna respuesta para esa crisis inmigratoria, por ejemplo, en Chile? Yo las cosas que escuché los otros días me erizaban. Y yo digo, todo este dinero invertido del pueblo venezolano, señores, de las minas de oro. En el Vaticano, señora. En el Vaticano. Perdón, se está haciendo algo sobre eso, porque me parece que sería muy efectivo. Vale, buena pregunta. Para ¿Usted? No, la verdad que no sé, pero ¿qué pasa con los fondos? Yo también me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no se utiliza eso para formar una fuerza mercenaria? Exactamente. Pero igual, ahora, la solución para la gente que tiene hambre, la pasa muy mal en Venezuela. Venezuela, Argentina, no sé por qué. No están esos fondos, está en el cambio de sistema. Esos fondos se agotan inmediatamente. Uno puede tener todos los fondos de ayuda humanitaria del mundo, se agotan en 1, 2, 3. Ahora, lo único que va a sacar a la gente del hambre de Venezuela es el cambio de sistema económico. Y María Corina Mateo, presidente, le está dando el poder a Maduro, le está dando fuerza a Maduro. Todo esto que ha llevado a estas alturas la han tenido la partida del impacto, y perdonando la expresión de la palabra, del desmadrado de gobernantes que tuvieron todos esos países. No dejaron pensar ni no dejaron actuar a todos los que estaban. Porque aquí se ha puesto hoy en ejemplo Dulce Ramírez. Señores, por favor, en el año 59, en pleno verano, en la playa de Varadero, no había familia, y no estoy hablando de la alta intelectualidad cubana, que no quería leer los libros de Eudoxio Ramírez, porque en Cuba existía la cuestión de que esto es un desmadre como así sucedió. Es que me falta alguien que no haya hablado. Usted, señor, usted que no ha hablado todavía. Bueno, es cierto que a la caída del Imperio Soviético, vamos a llamarlo así, a la caída del Imperio Soviético, los partidos comunistas del mundo entero, incluyendo Fidel Castro y su gente, se desesperaron, no sabían qué hacer. Aquí la República Americana tuvo una reunión y, bueno, inventaron el Foro de Sao Paulo. Esto es un hecho histórico, se tomaron medidas. Es cierto también de que vamos a llamarlo así, neocomunismo está haciendo estragos en el mundo de hoy. Pero mi pregunta es la siguiente, a cualquiera de los dos panelistas: el Foro de Sao Paulo fue una cosa que pasó y después cada uno está por su cuenta trabajando, que hay algo organizado. Bueno, el foro de San Pablo perdura hasta hoy porque se apoderaron de varios gobiernos y han tenido los fondos de varios estados. O sea, la organización no es que haya una cosa centralizada, sino que el éxito político lo lleva a estar coordinado. San Pablo, sobre lo que usted habló más o menos, sobre todo este pedacito. Porque Venezuela quien ha financiado el Foro de Sao Paulo. Solamente bien rápido decir, sí, el Foro de Sao Paulo se establece como un Estado mayor, o sea, un Estado militar, un Estado civil, realmente más allá de lo que uno ve en el público, o sea, lo que es la organización, los aplausos, los discursos, detrás del talón y a través del año entero, es como una especie de un internacional que opera logísticamente, estratégicamente, con el cuerpo de inteligencia, principalmente del castrocomunismo. No es casualidad que hay un guión que se sigue en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Casi repiten estos dirigentes tontos el mismo guión. ¿Por qué? Porque los que están dando las órdenes están en La Habana. O sea que esto es un plan organizado, esto no es espontáneo. La reunión es para tener un festival como si fuera a ser un Woodstock comunista. ¿Te das cuenta? Eso es todo. Para ideológicamente vender a los partidos políticos, los movimientos, y sentir un respaldo. En este caso va a ser la dictadura
comunista de Maduro, pero sin duda contienen una organización que suena, y el castrocomunismo siempre le encantó a los internacionales. Recuerden la tricontinental, la alianza con el islamismo radical, o sea, buscar esa presencia tercermundista, operar multilateralmente, lo hacen las Naciones Unidas, y esto es típico de ese tipo de comportamientos. Son más sofisticados que lo que fueron los soviéticos porque abrieron las puertas para incluir no solo la noción del proletariado, sino el intelectual, el que le diera la gana, el que esté con ellos y en contra del sistema de libertad, ellos le dan la bienvenida, lo utilizan. Entonces, más allá de nuevo de lo que se va a ver la semana que viene, de lo que puedes ir en el sitio web de ellos, es un órgano de conspiración constante que opera los 365 días del año. Entonces nosotros hemos perdido. Nosotros no hemos sido capaces de organizarnos y contrarrestar. Las democracias han fallado en no penetrar estas instituciones y combatirlo como lo combatieron exitosamente en otros momentos. Y eso es, por eso es, las Fuerzas Armadas fueron aniquiladas, llevadas a juicio por violación de derechos humanos. Violados de derechos humanos, han salvado el país, han rescatado el país. Y de nuevo, denme un ejemplo en la historia donde se ha liberado un país, donde se ha alcanzado la independencia y no ha habido determinado exceso. Por favor, o sea, no hay uno. Entonces, pero claro, entonces, pero es una necesidad. San Agustín lo dijo, existe cuando ya las condiciones están ahí, la guerra justa y necesaria, que nuestro apóstol Martí pues lo repetía, es la única forma, y después desenraizar el sistema, no solo ganar, no perder la paz, desenraizarlo, porque si no lo vas a tener de nuevo una generación en el poder. No, el señor que habla. El señor que habla. Esto es muy interesante porque esto habla de la revista América Libre, que es el órgano informativo del Foro Sao Paulo. Y aquí está la conceptualización de por qué quieren ellos destruir los ejércitos en este párrafo. No, porque mándame, me lo mandaron hoy y es la única que tengo, pero te la mando sin falta. Por favor, esto es lo único que tengo. Yo tengo 6 o 7 libros muy específicos. Manda, o los títulos yo lo consigo online, pero mándame eso, mándame eso. Claro. Nosotros nos ocupamos de atacar esa actividad. Entonces, en la medida que son parte de cosas internacionales, perfecto. Cuenta con de manera normal. Y en realidad es toda una máscara. Mire, él acaba de decir una cosa que es esencial. Dijo que todo esto hay un guión. La pregunta mía es, ¿ustedes saben cuál es el guión? ¿Ustedes lo han publicado? ¿Lo han dicho al público para que lo puedan identificar? Porque el guión está perfecto en los Estados Unidos. Ellos lo están aplicando y lo vienen aplicando hace rato. Y si usted reconoce todo ese guión, usted lo puede publicar para que el público entero lo conozca. Ya usted va a empezar a identificar cada vez que este guión es en algún país. Porque la primera parte que es destruir la sociedad media. Después está la parte moral, la parte sexual. Todo eso ha venido pasando aquí en los Estados Unidos en diferentes estados. Todavía se está desarrollando y existe todo el mundo en las escuelas, en todas las organizaciones. Entonces, yo creo que es importante que ese guión se le mueva. El Foro de Sao Paulo, para los que estén interesados en aprender un poco sobre eso, tiene su mecanismo de información, que es la revista América Libre. Es de ellos. En esa revista se publican diversas cosas. Hace unos años se habló sobre el tema de las Fuerzas Armadas y en un corto párrafo ellos lo definen a las Fuerzas Armadas de los países de Latinoamérica con estas palabras. La mayoría de los ejércitos latinoamericanos han sido diseñados no como guardianes de la democracia ni de la soberanía nacional, todo lo contrario, han sido diseñados por el capital internacional precisamente para ahogar la verdadera democracia y para ser policías del capital internacional. Eso es lo que publica el Foro de Sao Paulo. Y eso es lo que tenemos nosotros que combatir. Bueno, hay una razón por la cual hay algo que le salió muy mal, que es la Argentina, justamente porque las Fuerzas Armadas estaban, como decía Julio, totalmente contra las cuerdas desde hace muchos años,
y ellos fundamentalmente eran enemigos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no pudieron usar a las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. Esta fue su gran debilidad. Venezuela y Cuba, en definitiva, son dictaduras militares al fin y al cabo. Ahora, ellos se acordaron tarde porque Cristina Kirchner puso un jefe del ejército afín a ella. Amponato militar, porque eso es lo que tenemos ahí ahora. Eso no son dictadores, son unos ampones. Bueno, son chicos malos, sabemos. Sí. Estoy hablando de que se sostienen en la fuerza militar. Entonces, ella, en Argentina, Cristina Kirchner se avivó tarde. Se avivó tarde gracias a que ellos son enemigos declarados de las Fuerzas Armadas. Esa fue una de las grandes razones por las cuales eso no evolucionó hasta la situación como la de Venezuela. A ver, usted. Sí, quiero reafirmar y también desmentir. En Venezuela todo el mundo no es socialista. La palabra socialista se utilizaba, como venimos hablando, con muchas aristas. Los adeptos no son comunistas ni socialistas, puesto que cómo lo ve tan chulo. Y es que el hombre que por excelencia luchó contra el comunismo, fue el único que se le paró de frente a Fidel y no lo recibió, casi termina con la guerrilla en su gobierno, habiendo sido del Partido Comunista. En este momento, la mayoría de la gente del Partido Comunista, del MIR y del MAS, que a ustedes les consta, ya no creen en el socialismo ni en el comunismo, están en contra. Ahora, si hay un problema, como dice la señora, de abajo, del pueblo, que fue instruido por el chavismo, donde colocaron a Chávez como a Fidel, como un dios, que trajo médicos para salvar niños que se morían, y esa poquita gente, que es muy poquita, un 20% de la población, que todavía es chavista, y estos militares que están poniéndose, son unos narcotraficantes porque no deberíamos dialogar ni transmitir, pero bueno, por ciertas razones, que todavía dicen, estoy en contra de Maduro, pero soy chavista. Entonces ahí está sembrado, esa es la parte que hay que erradicar. Ahora, aquí en Estados Unidos, en las universidades, existe la misma espiritualidad socialista en contra de los mismos norteamericanos. Profesores y estudiantes universitarios dicen que su gobierno ha hecho desmanes y que por eso son socialistas. O sea que no solo en América Latina, sino aquí estamos formando en universidades grandes socialistas y grandes comunistas que hacen películas como El Embargo, una película que vieron en el Tower, donde la tipa dice que su gobierno, cosa que es verdad, pero no explica por qué, trató de asesinar a Fidel en múltiples oportunidades y que Fidel le dijo a ella personalmente que él había tratado de crear una utopía, pero que no había podido. Con su encanto se la levantó como quinceañera. La mujer hizo una película que es la muestra de la cantidad de gente que está en esa onda, y yo me paré y la desmentí. La mayoría de los cubanos se pararon y se fueron porque estamos ofendidos. No nos podemos parar y irnos. Hay que desmentir, hay que promover. Yo puedo hablar, porque yo nací en Cuba y crecí en Venezuela. O sea, que ninguno de los dos puede decirme nada. A los 9 años crecí en Venezuela, en una universidad totalmente comunista, como la Central. Me gradué ahí y me respetaron, siendo la cubanita, en aquel momento y habiendo llegado de 9 años. Y te voy a decir, ahí no había esta difusión, ahí nadie desmentía las ideas. Yo podía decir, no, yo no voy a quemar causa porque yo sé que no solo funciona, porque yo vengo de allá, porque allá se acabó todo, porque acabaron con el pueblo, porque ellos viven como ricos y nosotros como pobres. Era una, y participaban, pero no había una discusión, un guión en contra del otro grupo, una misma fuerza como la fuerza que ellos tienen. Y mientras nosotros no penetremos a los intelectuales, a las universidades y a los jóvenes de mañana van a ser socialistas. Y van a tener que Chile no le fue mal con la Bachelet y que entregó el gobierno. Ese es un ejemplo de que tú estabas pidiendo. La Bachelet fue de izquierda, hizo un gobierno, entregó su gobierno. Muchos pueden decir que eso fue un buen experimento socialista. Bien. ¿Lo fue? No lo fue. Bien. Pero parece que hubiese sido. Un segundo. Muy bien. Bueno, como queda poco tiempo, yo prefiero darle la palabra a Panel para que añadan lo que quieran. Y tenemos que cerrar ya después de... Ya tenemos el gendarme allá atrás. Por eso
eso, una sola cosa, no nos guiemos por las etiquetas, sino por las ideas y los programas que efectivamente se llevan adelante, porque eso es lo único importante. En ese sentido hay mucho más gente que no se llama a sí misma socialista, que es socialista, que la que sí se llama. Entonces, el problema no es cómo son las personas o los gobiernos, sino lo que hacen. Digamos, voy a pasar aquí. Una cosa rápida. Bien rápido. Visto todo lo probado allí, el socialismo destruye, mata, idealiza, forma partido, forma grupo, paga a personas para que vayan en contra de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos sentados, seguimos esperando las ideas, el pacifismo. Tenemos que pagar también para acabar con el comunismo, el socialismo y con todas las lacras que siguen ese espacio. Así sea. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El mes que viene el tema es capitalismo, lo que es y no es. Muchísimas gracias. Él la quiso rápido, él la quiso cuando pensaba más bien